yo creo que vamos a comenzar. Pues hola, bienvenidos a la primera clase, a la primera sesión de este curso de C++ básico. El día de hoy vamos a ver las cosas más básicas de C++, el output, el input, los tipos de variables y los operadores aritméticos y lógicos. Antes de comenzar con código en sí, me gustaría especificar que, explicar algunas cosas básicas de C++, como que C++, a diferencia de otros lenguajes, C++ o C++, a diferencia de otros lenguajes de programación, es un lenguaje compilado. Esto quiere decir que eh, al momento de escribir un script, un código, se tiene que compilar y se genera un archivo ejecutable, el cual es el que va pues a ejecutar o a realizar las tareas que se hayan escrito en el código, no en sí el código. O sea, no sale el código línea por línea como en Python, no es interpretado, sino que se genera un ejecutable que es el que realiza las tareas. Una vez quedando esto explicado, comencemos. Eh, en C++, como en muchos otros programas, tenemos una función principal que se llama main. Main es la función que al momento de ejecutar el ejecutable, vaya, es la primera función que se ejecuta. O sea, al momento de darle doble clic a un ejecutable de C++, lo que hace es buscar la función main y ejecutar lo que esté adentro de ella. Entonces, siempre en todos los programas que hagamos debe haber una función main. Okay. La mayoría de los programas de computadora reciben un input y reaccionan a este input con un output. Input es la entrada de información o la entrada de datos que viene del usuario, de la persona hacia el programa o de cualquier otra fuente de otro programa hacia el programa. Y output es lo que va del programa hacia afuera, ya sea hacia otro programa o hacia una persona. Este, ok, hoy, o por lo menos para usos prácticos de este curso, vamos a estar ejecutando todos nuestros programas en la consola. En este caso les comenté a todos que instalaran Visual Studio Code porque me parece un editor de texto muy útil y muy pues bonito, estético. Eh, eh, Me gusta Visual Studio Code porque tiene muchas extensiones y entre ellas está Code Runner, que nos permite utilizar nuestro compilador de C++, que vendría siendo G++, para, para correr los programas dentro del mismo Visual Studio Code. Entonces, hoy, lo primero, todos los programas que hagamos en este curso los vamos a correr en la terminal de Visual Studio Code. Y gracias a Code Runner contamos con este botón de aquí, que nos da la funcionalidad de que ejecuta, guarda el código, crea el ejecutable y lo ejecuta aquí mismo dentro de la terminal que viene embebida en Visual Studio Code. Ok, vamos a empezar por el output en C++. El output en C++, cuando queremos escribir hacia la terminal, utiliza una función llamada cout. Cout es una función que actúa como puente. Cout es una función que actúa como puente entre el stream hacia afuera y, lo que nosotros escribamos dentro de nuestro script. Por ejemplo, vamos a usar con un programa básico, Hello World. Hello World es un programa clásico que se utiliza al momento de estar aprendiendo la mayor parte de los lenguajes de programación. Para entender lo básico de este lenguaje, lo primero que tienes que hacer es un Hello World. Escribir un Hello World y ejecutarlo.
Un programa de Hello World literal lo único que hace es que imprime Hello World en una consola o en cualquier cosa. Pero para poder correr un programa vamos a necesitar la librería IOStream. IOStream es una librería que nos brinda las funciones de input y output, del stream de input y output. Una librería es es un archivo o un par de archivos que nos permiten incluir funciones que nosotros no escribimos, sino que ya están escritas o diseñadas en nuestro programa para poder realizar tareas relativamente complejas de manera más sencilla o sin tener que volver a escribir mucho código. Esta línea que estoy escribiendo la vamos a explicar más adelante en el curso, pero por ahora les comento por adelantado que en la mayoría de los programas que utilicemos vamos a incluir estas dos líneas, siempre. Entonces, una vez teniendo esto, a ver, déjenme guardar el programa, permítanme. Ok, ya está. Aquí está. Guardé mi programa con un file save as, como se guardaría en cualquier otro programa de computadora. Lo único que hice es que al momento de guardar el programa le agregué la extensión script.cpp. Un archivo .cpp es un archivo de tipo script de C++. Entonces siempre que estemos haciendo programas de C++ hay que guardarlos como .cpp. Y ya cuando guardamos el archivo como .cpp, si se fijan, Visual Studio Code detecta automáticamente que es un código de C++ y nos pone en colores las palabras específicas o las palabras que se utilizan en el lenguaje de C++. Cout, por ejemplo, int, main, using, include, etcétera, etcétera. Ok, una vez ya teniendo el programa guardado como un script de C++, vamos a correrlo. Si se fijan, aquí en nuestra terminal nos imprimió Hello World, que es el texto que nosotros le enviamos a Cout mediante este operador de streaming. Con ese operador nosotros enviamos, si se fijan son como unas flechas que apuntan del texto a Cout. Con este operador nosotros enviamos la información pues sí, hacia el stream o hacia el stream de output. Ok, y este es pues, esto en sí ya es el programa más básico que podemos hacer de C++, un programa que imprime algo. Pero en la mayoría de los programas, como mencionaba hace rato, necesitan tener un input. Para ser útiles necesitan que recibir un datos y que respondan a estos mismos datos. Por lo que vamos a ver otra función que se llama sein. Les explicaré. Sein es lo mismo que cout, pero al revés. Cuando tú ejecutas un sein, lo que va a pasar en la consola es que la consola se va a quedar esperando hasta recibir un dato, ya sea un nombre, un número o una contraseña. Y
este mismo dato lo va a almacenar en la variable que nosotros le indiquemos. En este caso, yo declaré una variable de tipo string. Esto de los tipos de variables lo vamos a ver hoy más tarde. Yo declaré una variable de tipo string y voy a almacenar lo que reciba en Sein en esa variable. Y después con cout lo voy a imprimir. Si se fijan en Sein no estamos utilizando otro operador, pero en este caso son como unas flechitas que apuntan desde Sein hasta la variable. Esto nos indica que el dato está yendo desde el stream hacia la variable y no al revés. Ok, escribo yo aquí mi nombre, le doy enter y lo vuelvo a imprimir. Hagamos algo un poco más interesante. Una práctica buena de programación es que siempre que utilicemos un cout, utilicemos al final el endline para que brinque de renglón. Endline es un carácter que es el carácter que se utiliza cuando nosotros damos enter, por ejemplo. Hace un salto de línea y empieza a escribir en el siguiente renglón. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Me equivoqué para ahí. Con este endline, pues es como si diéramos enter. Entonces vamos a imprimir cómo te llamas y la consola se va a quedar esperando por recibir el dato del nombre y luego cout nos va a permitir imprimir el nombre. Pero les voy a mostrar, en cout no solamente podemos imprimir un solo texto. Por ejemplo, aquí si yo le pongo cout hola y un espacio y luego la variable del nombre, lo que va a hacer es que me va a concatenar o a sumar los textos que yo le dé. Miren, veamos cómo se ejecuta. Aquí dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Marvin. Hola Marvin. Esta es otra funcionalidad de cout que nos va a ayudar mucho a lo largo de los programas. Otra cosa que podemos hacer con Sein es podemos hacer algo parecido a lo que hacemos con cout, de ingresar de mandar de las variables a cout varios datos. Así con Sein podemos absorber varios datos en la misma línea. Por ejemplo, voy a guardar una variable de tipo entero llamada edad y vamos a poner aquí cómo te llamas y cuántos años tienes. Entonces, aquí podemos ver Sein name, Sein edad. Hola, name de edad, años. Ok. Miren. ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes? Me llamo Marvin y tengo 20 años. Le doy enter. Hola, Marvin de 20 años. Bueno, si se fijan aquí, no le puse espacio entre edad y años. Entonces lo imprimió todo pegado. Bueno, C++ al parecer no entiende bien las ñes. Entonces por eso nos manda estos caracteres raros. Como pueden ver aquí, ya imprime las dos variables como nosotros las recibimos. Le entregué el nombre y separado por un espacio le entregué la edad. Okay, entonces podemos ver que en el stream, ya sea para salida, output o para input, entrada, podemos utilizar varias cosas en la misma línea. Mientras sea en la misma línea, podemos estarlo agarrando así. Todo corrido. Ya si es en líneas diferentes, entonces
se requiere más cosas. Ya lo veremos más adelante. Bueno, la siguiente cosa que les voy a explicar son los tipos de variables. Para empezar, ¿qué es una variable? Como muchos lo hemos visto en matemáticas, una variable es un símbolo que representa un valor que puede variar. En programación, una variable es prácticamente lo mismo. Una variable es un símbolo, ya sea una sola letra, una palabra o una combinación de guiones bajos, números y letras, que representa, cuando nosotros la escribamos, el valor que le asignemos, ya sea directamente o por una operación. En C++ contamos con diferentes tipos de variables. ¿Cuáles son estos tipos de variables? Para empezar es int. Int quiere decir integer y se utiliza para números enteros. Es una variable que abarca 32 bits. Por lo tanto, puede ir de el 2 a la menos 16 hasta el 2 a la 16. Pero bueno, estos son datos más específicos que importarán más adelante, pero ahorita pueden ignorarlos. Tenemos float o double. Double es una variable que se utiliza para números de punto flotante o también que nosotros normalmente conocemos como números decimales. Int double. Otra variable que vamos a ver es string. Esta es una de las variables más importantes. El string lo que tiene es que es una cadena de... String es una cadena de caracteres. Puede ser cualquier carácter dentro de pues, los caracteres normales de una computadora, ya sea una palabra, ya sean letras y números o símbolos. Puede ir cualquier cosa dentro de un string. Y el string siempre se escribe dentro de comillas dobles. Es muy importante que tengan en cuenta eso. Un string en C++ siempre va dentro de comillas dobles. Puede incluir letras, números y símbolos. Ahora, ¿qué es un char? Un char es un solo carácter. Puede ser una letra, un número o un símbolo. Pero la cosa es que es uno solo. Si prestan atención, pues string es una cadena de chars, una cadena de caracteres. Entonces, pues sí, los strings se componen de múltiples caracteres. Y es importante tomar en cuenta también que los caracteres siempre se van a escribir en comillas sencillas. En C++ o en C los caracteres van dentro de comillas sencillas. Los caracteres también tienen un valor numérico dependiendo de la tabla ASCII. Déjenme mostrarles un ejemplo de la tabla ASCII. Voy a buscar uno útil. Este. Eso que ven ahí son los valores numéricos estos, los que están en donde dice decimal.
son los valores numéricos de los diferentes caracteres de la computadora. Entonces, por ejemplo, tenemos que el 0, ¿dónde está el 0? Aquí está el 0. El 0 es igual a 48. Entonces, es lo mismo si yo escribo char x es igual a 0 que si yo escribo char es igual a char x es igual a 48. Entonces, realmente podemos manejar los diferentes números o las letras con su valor numérico de la tabla ASCII. Y podemos hacer algunas cosas con ello. Por ejemplo, si yo agarro char x, char y es igual a 5 menos 0, el resultado de esto es 5. Pero 5 como número de valor, que 5 como número de valor sería... estoy buscando... Bueno, no aparece, pero 5 como número de valor sería, por ejemplo, un asterisco. Eso sería otro carácter. Pero como valor matemático sería 5. Y pues también podemos hacer charges, sumarlos y restarlos, como cualquier valor numérico. Otro tipo de variable, el último tipo de variable que vamos a ver son las variables booleanas. Los que llevan matemáticas discretas seguramente habrán escuchado la álgebra booleana. La álgebra booleana es aquella álgebra que se da entre números discretos, o números binarios más bien. Los números binarios son aquellos que pueden tener dos valores, 1 o 0. En caso de programación muchas veces se maneja como true o false, verdadero o falso, donde 1 es verdadero y 0 pues es falso. Esto se utiliza para tomar decisiones lógicas. Por ejemplo, si en una variable booleana podemos almacenar si 10 es mayor que 8, que nos va a dar true o nos va a dar un 1. Entonces, sí, la variable booleana, si ponemos una variable bool x, puede ser tanto igual como verdadero, como le podemos poner 1. Cualquiera de los dos es correcto. Son todos los tipos de variables que vamos a ver hoy. Un dato importante es que cuando nosotros tenemos dos strings, supongamos string name, string apellido, string name es igual a Marvin, string apellido, me faltan las comillas, string apellido es igual a Vargas, entonces yo puedo hacer otro string de nombre completo, que es igual a name más apellido. Y vamos a comentar esto. Cout nombre bajo completo. Miren lo que pasa. Cuando nosotros sumamos o concatenamos dos strings, me faltó un punto y coma aquí. Es un dato importante que en C++ siempre que terminemos una línea, un comando, poner un punto y coma al final.
Si se fijan aquí, cuando nosotros sumamos dos variables de tipo string, podemos obtener los dos textos uno detrás de otro. Ahí están separados por un espacio porque yo aquí puse un espacio. Pero si yo aquí quito el espacio y lo vuelvo a correr, van a estar literalmente pegados uno detrás de otro. Ok. Así se suman los strings, pero es importante recordar que no podemos hacer lo mismo con los chars. Recuerden que los chars tienen un valor numérico y por lo tanto si los sumamos se van a sumar los valores numéricos. Ahora, lo siguiente que vamos a ver son los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos todos los conocemos y son muy sencillos y va a ser muy rápido. Los operadores aritméticos son los operadores que hemos visto en matemáticas siempre. Es la suma, que es con un más, la resta, que es con un menos, la multiplicación se hace con el asterisco y la división se hace con un slash. Hay otro operador que es muy común también. Hay más operadores, pero estos son los básicos y los que vamos a ver el día de hoy. Otro operador que es muy común también es el módulo. El módulo es el signo de por ciento y lo que esto nos entrega es el restante. Entrega el restante de una división. Por ejemplo, si dividimos 5 entre 2, la respuesta nos da 2 y el restante es 1. Entonces si dividimos 5 entre 2 vamos a tener un restante de 1. Entonces si yo pongo 5 por 102, esto va a ser igual a 1. Y hay otro tipo de operadores que son los operadores lógicos. Estos operadores los vamos a utilizar para asignarle valores a las variables booleanas o para tomar decisiones. Por ejemplo, tenemos el mayor que pues todos lo conocemos. De hecho, podemos poner aquí mismo el mayor y menor que. Mayor que, menor que. Y luego mayor o igual y menor o igual que. Mayor que pues es que el número tenga un valor mayor y menor que pues que tenga un valor menor. Y mayor o igual es que el número tenga un valor mayor o igual y menor o igual es que el número tenga un valor menor o igual. Mayor o igual, menor o igual. Tenemos también la negación. No, la igualdad. La igualdad se expresa. Es importante recalcar que no es lo mismo este igual. Si se fijan aquí yo estoy usando un solo signo de igual para asignarle el valor 0 a mi variable de tipo entero, edad. ¿Sí? Aquí yo le estoy diciendo que edad vale 0. Pero si yo, por ejemplo, quisiera saber si... supongamos que edad es igual a 20 y yo quiero saber si tengo 20, si el que sea que le esté preguntando tiene 20 años. Entonces vamos a ponerle rec es igual a 20. Para poder yo comprobar y recibir un true o un false de que la edad es igual al requisito, yo tengo que poner edad igual a rec. Cuando vamos a hacer una pregunta o una comparación, para saber si dos valores son iguales, se utilizan dos símbolos de igual. Es muy importante recalcarlo porque es un error muy común en programación. Entonces, tenemos que la igualdad, que un valor sea igual a otro. La igualdad utiliza dos símbolos de igual. Y nos falta la negación.
también conocido como el not. El not utiliza el signo de exclamación y lo que hace es que agarra el valor de una variable booleana y lo invierte. Por ejemplo, si yo tengo que not 10 mayor a 8, esto me va a dar not 10 mayor a 8, esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque 10 sí es mayor a 8, entonces esto me volvería un 1, pero al momento de negarlo nos da igual a 0. Les voy a apuntar aquí, invierte el valor de una variable booleana. Ahora, nos falta el no es igual. El no es igual es un not con... El no es igual es un símbolo de not con un símbolo de igualdad. Y esto quiere decir que un valor es verdadero si un valor no es igual al otro. Por ejemplo, 20 no es igual a 20, es igual a 0. Voy a poner paréntesis para que se entienda. 20 no es igual a 20, nos da como resultado 0. Pero si le ponemos 20 no es igual a 19, esto nos da como resultado 1, porque pues son valores diferentes. Y eso es todo lo que vamos a ver en la clase de hoy. Son los conceptos más básicos para que vayan comprendiendo poco a poco cómo funciona la lógica de la programación y cuáles son los conceptos básicos y cómo se va describiendo esto. Les voy a dejar un ejercicio de tarea, pues no es obligatorio que lo hagan, pero pues es preferente que lo hagan para si tienen alguna duda que les salga ahí al quererlo hacer ustedes. El ejercicio va a ser escribir un script que sea una calculadora que imprima todas las posibles operaciones aritméticas y lógicas de dos números. De dos números que se guarden en dos variables a través de sein. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es pues declarar dos variables, pedir en la terminal los valores de cada una de las variables y almacenarlos en esas variables mediante sein, y luego imprimir todas las operaciones aritméticas y lógicas de esos dos números. Por ejemplo, si tenemos una variable x y y, yo quiero que mi consola me imprima suma dos puntos, x más, bueno, suponiendo que x es igual a, si x es igual a 10 y es igual a 20, suma dos puntos 30. Eso es lo que me tiene que imprimir en la consola. O suponiendo que sea igual x igual a 10, y igual a 20, igualdad, dos puntos 0. Y ya, está relativamente sencillo y rápido, no deberían batallar mucho. De igual manera, si tienen cualquier problema o cualquier duda con la tarea o el ejercicio, pues pueden preguntar en el grupo de WhatsApp y se pueden ayudar entre ustedes, o les puedo ayudar yo. Me pueden mandar un mensaje por privado también si quieren. Recuerden que para poder ejecutar código en Visual Studio tienen que instalar el compilador en su computadora y añadirlo a las variables del entorno. En el grupo de WhatsApp pasaron un link
donde vienen los pasos para instalar G++, que es el compilador. Y ya una vez que está instalado en su computadora, Code Runner lo busca y lo detecta automáticamente y ya pueden correr códigos como lo estuve haciendo aquí, solo con este botón. Muchas gracias por conectarse, chicos. Los veo el miércoles. Nos vemos.